tardes, estamos acá en Civic Spotlight, junto acá a Carla Bonina. Carla, bienvenida. Gracias. Qué bueno, un placer tenerte acá. Este es un ciclo relativamente nuevo, joven, que estamos probando, iterando, y es una forma de aprender y compartir conocimiento que tiene mucha gente cercana al ecosistema de Civic House y generosamente hablar de algunas cuestiones que nos preguntamos, reflexionamos. No tenemos respuestas, por ahí Carla tampoco las tiene, todas las dudas y preguntas que nos hacemos, pero al menos una invitación a la reflexión, a pensar y a ver cómo las cosas que están pasando a nivel global y a nivel América Latina nos afectan y podemos incorporar una mirada cívica al mundo de la tecnología. Carla, dicho todo eso, bienvenida. Sos investigadora. ¿Cómo es el primer día, cómo es el día a día de Carla investigadora? Porque nosotros, algunos, no somos de ese palo y siempre me da curiosidad. ¿Qué haces? ¿Estás leyendo 8 horas por día? ¿Cómo es? Qué interesante, bien, gracias, un placer estar acá. En realidad te diría que cuando vas volviendo temas senior o sea, más mayor en la carrera, los días cambian. Te diría que lo que yo leía, digamos, durante mis estudios de doctorado ni se compara a como leo hoy, y además porque leo mucho más rápido, pues, son otras habilidades. En general trato de estructurarme los días. Por ejemplo, no suelo tener un montón de llamadas, dependiendo también si estoy haciendo proyectos específicos o si estoy más abocada a escribir determinadas investigaciones, si tengo que dar clases. En general tengo pocas clases, con lo cual eso es una ventaja inmensa. Cualquier académico o académica que hables, el teaching suele ser como una limitación, un desafío, porque lleva tiempo. Este semestre, por ejemplo, no tengo que dar clases y es un placer, puedo estar acá, puedo estar pensando, puedo separar días, decir, estoy haciendo investigación. Y en general suelo agruparme llamadas, también depende un poco del ciclo de familia, ¿no? De qué días estoy en casa, qué días me voy a la universidad. Pero suponete un día como un lunes en general, lo pienso recientemente, era un día que dedicaba a un proyecto en particular, teníamos una llamada semanal y trabajo mucho con una to-do list y súper organizada, porque si no enseguida es muy fácil como perderte. Entonces, un día, digamos, común, como decirte el lunes, es a la mañana, generalmente reviso emails, cosas que tengo que contestar. Me encanta, mientras por ahí desayuno. En la mañana sé que no soy productiva para escribir, con lo cual hago otras cosas. Hago, suponete, admin, organizar, eso que te decía, responder emails. Y en general en las tardes es cuando más productiva estoy en términos de pensar, de estructurar cosas, de escribir un reporte, de escribir una revisión. ¿La fuiste descubriendo esto? ¿O ya sí, como que...? No, sí, en general, digamos, antes te diría que hace varios años o cuando estaba estudiando el doctorado, yo siempre fui una persona nocturna. No soy lo que se dice en inglés morning person, horrible. Entonces en general siempre se me daba mejor escribir, trabajar de noche. Claro, después cuando cambian las condiciones y te vuelves mamá, eso ya no es... me tuve que volver más morning person muy a mi pesar. No te quedó otra. No me quedó otra, claro. pero hoy a las noches no soy productiva. A veces, digamos, sí me sirve escribir porque bueno, ya es la paz de que están todos, ¿no? en la cama, pero en general en las tardes sé que soy más productiva para escribir. Che, qué bueno, porque esto depende mucho de las personas. Hay muchos libros de productividad que al revés por ahí sugiere, según tu energía, y además nunca leer el mail antes de haber hecho lo más importante que tenías que hacer en ese día. Yo estoy un poco en ese paradigma. Me encanta saber que te funciona y sos productiva. Sí, y fue un buen ejercicio que hice con una coach profesional bueno, varios ejercicios, pero uno que fue muy revelador para mí fue como tomar el diario de mis actividades por 2 semanas y evaluarlas de acuerdo a nivel de intensidad y nivel de engagement. Esto era en inglés, ¿no? Pero no me sale decirte
pero cómo te energizaba, ¿no? Y entonces, claro, eso también te servía para ponerlo en un grid y descubrir que el 70% de mis actividades son, o sea, me gustan y además las disfruto y estoy engaged, que fue como un descubrimiento. Clave. Y también me sirvió para decir, bueno, está bueno saber que creo que uno no puede hacer cosas como muy de profundidad más de 4 horas por día. Esto ya lo decía Foucault, no es ningún descubrimiento y seguro en tus libros de productividad lo sabes. Entonces yo eso lo tengo muy consciente y saber que además puedo trabajar ininterrumpidamente 4 horas de concentración es muy importante. Entonces sí, no tengo notificaciones, no tengo WhatsApp en la computadora, cierro el email en general, aunque a veces bueno, es difícil hacer eso, pero trato de, cuando tengo que escribir, ya sea porque tengo que hacer un review report o diseñar una metodología, no tengo distracciones. Che, externalidades positivas de la charla, pero no estaba previsto esta parte, pero me encantan los consejos de productividad para arrancar. ¿Qué estás investigando ahora? Tengo, digamos, justo los papers que estaba escribiendo, los artículos salieron todos y curiosamente no tengo nada de lo que se llama en la academia under review, ¿no? Bajo revisión en determinados Bueno, temas. ¿qué es lo último que publicaste? Pero tengo, digamos, estoy muy metida en lo que son las plataformas digitales. El último artículo que salió ahora en el verano es sobre estudios de antitrust en developing countries sobre plataformas digitales. Usamos una base de datos del Banco Mundial que es abierta, que en realidad salió por una colaboración con el Banco Mundial, con mi coautora y mentora de la universidad. Y bueno, hicimos un estudio para un poco mapear dónde están esos casos. Por ejemplo, Uber, hay casos en un montón de países, curiosamente no en Europa, y cómo los órganos reguladores o autónomos de competencia tienen respuestas a veces similares y a veces muy diferentes. Y también usamos teoría de plataformas o bueno, caracterizaciones de plataformas para entender que distintos tipos de plataformas y en distintas industrias también tenían respuestas diferentes. Un poco es para decir la regulación se está moviendo a cuestiones ex ante, como no esperar a que alguien entró, hizo precios depredatorios y entonces arruinó toda una industria, sino mirar también que los mercados digitales son muy distintos a lo que uno estaba acostumbrado a lidiar en términos de competencia, como por ejemplo Coca versus Pepsi, o como mercados que eran mucho más tangibles. Claro. Entonces hicimos este estudio porque no hay mucho que mire más allá de los casos de antitrust en Europa. Entonces, y en esto, el otro día te escuché hablar de la tipología de plataformas y dijiste como hay dos grandes grupos y un tercer grupo en el medio. Contame un poco más cómo es. Más que un tercer grupo, vamos a tratar de ponerlo en términos simples. Hay confusión, ¿no? ¿Qué es una plataforma digital? Por lo menos en la literatura académica, incluso en la industria, es importante entender qué son estas firmas e incluso son la nueva forma organizacional de lo que vivimos, que ni siquiera ya es la firma, sino es el ecosistema. Entonces, esto es algo que digamos, lo definieron, lo crearon, o sea, es Annabel Gawor, que es la colega que les contaba y mi mentora en la universidad, que tengo la suerte con a quien trabajar, persona más citada en la investigación de plataformas digitales. Y entonces propusieron esta tipología que es, cuando uno piensa en plataformas, piensa en este matchmaking, ¿no? Que son grupos de usuarios que se conectan. Pero en general, no pensamos en Ubers, en Mercado Libre. Conecto un grupo de gente con una necesidad, con una audiencia que necesita. Y en general era, bueno, por supuesto están mediadas por la tecnología. Y hacían algo que a los economistas les encanta decir, que es reducir los costos de transacción. ¿Por qué vas a Mercado Libre? Y porque si querés encontrar, no sé, una yogurtera, tenés 10 tipos de yogurteras en un solo lugar desde la comodidad de tu casa. No era esa cosa de la conveniencia que... No tenés que ir a 10 bazares a ver cuál es tu yogurtera. Y además lo puedes hacer a las 10 de la noche, a las 7 de la mañana, cuando quieras. Entonces esa idea del matchmaking define, digamos, a las plataformas que conectan usuarios, y eso es lo que llamamos plataformas de transacción o de matchmaking, ¿no? En general tenés dos grupos de usuarios, pero a veces hay más.
En general pensamos en e-commerce o comercio electrónico, tenés a los que venden y a los que compran. O lo que decíamos el otro día en los mercados de transporte, tenés a alguien que necesita transportarse y lo que vino a reemplazar, digamos, al taxi, ¿no? Que es el driver o el conductor o conductora. Entonces es fácil pensarlo así, plataforma como un matchmaking. Pero después tenés otra serie de plataformas que son las plataformas que llamamos de innovación, o como las definieron. No es que no haya innovación en las de transacción, pero por ahora permítanme que es como decirle plataforma P, pero se llaman de innovación porque en realidad lo que ponen a disposición es como funcionalidades. Pensemos en un Lego, ¿no? Uno tiene una base de un Lego y vos tenés interfaces que hacen que puedas ir construyendo encima. Y cada uno de los jugadores o jugadoras va a armar cosas diferentes. Entonces, eso es lo que bien conocemos como Apple iOS, ¿no? Los sistemas operativos. ¿Qué hace Google o qué hace Apple? Pone a disposición de, sobre todo, desarrolladores, una serie de funcionalidades. Tenemos los famosos Software Development Kits, no sé cómo se dice en español, pero serán kits de desarrollo de software, eso. Y las famosas APIs, ¿no? Las interfaces de programación. Que cuando uno piensa en un Lego, tienen que tener, digamos, un Lego engancha con el otro, el Duplo no engancha con los chiquititos. Entonces, eso lo hace una plataforma de innovación. Las dos más grandes o las más conocidas es el sistema operativo de Apple o el sistema operativo de Google, Android. ¿Por qué? Porque ahí viene un desarrollador y entonces dice, bueno, tomo esto y creo un servicio complementario en servicios de transporte o en servicios de e-commerce. Y el tercer tipo son las plataformas híbridas. Entonces, si pensamos en Apple claramente es una plataforma de innovación, tiene todas estas funcionalidades que hablábamos de tipo Lego, del sistema operativo, pero ¿dónde se ponen las apps que generan developers independientes o compañías? En la App Store. Y la App Store es un excelente ejemplo de un matchmaking, de una transacción, porque lo que hace es, yo tengo, no sé, quiero usar Uber, y obviamente si tengo un teléfono iPhone, lo bajo de ahí, o un Android, me lo bajo por ahí, es lo mismo con ¿Una vino primero que la otra? Primero nacieron las de transacción y eso dio lugar a la innovación. Diría que es al revés. Mira. Y una cosa para terminar de plataformas híbridas es que más y más lo que vos ves de las big platforms o de las plataformas grandes, que el otro día charlábamos, ¿no? Si uno ve las primeras 6 compañías más grandes o mejor valorizadas en el mundo, se definen ellas mismas como plataformas y valen hoy 13 trillones de dólares, ¿no? Que esto dijiste el otro día, 20 veces el PBI de Argentina, sí, casi 7 veces el de México. Sí, exacto. O sea, son mucho más grandes que países enteros, ¿no? Con sus implicancias. Entonces, digamos que para pensar hoy en una plataforma de transacción con el acceso súper económico a los servicios de cloud y de un montón de otras tecnologías, pero más que nada de cloud, porque antes tenías que tener tus servers. O sea, uno puede generar una plataforma de transacción, te diría en un par de horas. ¿Cuántos servicios hay? Salesforce o Wix, tenés los pagos, todo ya está integrado. Todo el mundo no code que te permite generar. Totalmente. Tenés una idea, podés testearla. Hoy uno saca una plataforma de transacción muy rápido y por ende tampoco hay tantas plataformas de innovación. Tenemos obviamente los ejemplos que ya vimos de Apple y Google, tenemos SAP, o sea SAP, que también tiene un montón de complementos. Hay plataformas de innovación internas solamente que generan componentes para que la misma empresa florezca. Esto viene también de manufacturing, o sea, Intel. Cuando uno piensa en Ford o en los autos, esas eran plataformas, nada más que no eran digitales, o sea, uno trabajaba con interfaces, entonces tenías un montón de complementos que te hacen, digamos, las distintas partes. Perdón que te interrumpa, pero déjame entender esto. Estas plataformas que nos permiten crear una plataforma de transacción, ¿sería una plataforma de innovación?
Bueno, es que porque uno está innovando. No, pienso en Wix, por ejemplo, Sí. Salesforce, son plataformas Sí. que le permiten a usuarios utilizar estos building blocks que Ese ya te diría existen, que es- crear algo. Sí, creo que un mejor ejemplo para que veas una compañía híbrida es hoy Mercado Libre. Típicamente Mercado Libre vos lo verías como Transacción. una transacción, es una plataforma de e-commerce. Bueno, con Mercado Pago tenemos otra distinción, pero vos hoy tenés, bueno, hace rato, Mercado Libre para desarrolladores. Entonces cuando vos te metes ahí, te bajás Software Development Kits, te bajás APIs que podés construir servicios complementarios. Justamente estábamos pensando, bueno, en cuál es ese ecosistema. O sea, por ejemplo, en Amazon está muy bien mapeado. Es interesante ver en América Latina cuántos complementadores o servicios complementarios se crean con esos kits y APIs que tiene una plataforma, digamos, la plataforma o la empresa más grande de América Latina, ¿no? Entonces viene por ahí. Y una cosa es, me metí muy rápido a ver un poco Mercado Libre para desarrolladores, digamos, los software development kits o las cosas que vi muy a grandes rasgos. No es que son un montón comparada, por ejemplo, con lo que podés hacer en SAP o en Apple iOS o en Android, que también tienen otra escala. Pero bueno, por eso la gente piensa en una plataforma digital, es una plataforma de transacción, porque las vemos en todas partes. Las Lego Type son menos. Claro, y en ese escenario, trato de pensar ejemplos también para que todos entendamos. Un metaverso, por ejemplo, no sé, Decentraland. ¿Funciona como una plataforma de innovación? Porque el usuario puede construir y crear o co-crear. Sí, igual el metaverso es como tan... me encanta porque en español es un metaverso. Bien. Como que por ahí en inglés no funciona tan bien como para nosotros, ¿no? Creo que esos son escenarios más complejos e incluso el metaverso es todavía no está tan aterrizado como sí podés ver un Facebook for Developers, ¿no? Pero conceptualmente, más allá del juicio que podamos hacer. Sí, es difícil verlo porque no sé qué herramientas tenés. Digamos, yo veo Facebook for Developers, pero no veo lo demás como lo que entiendo que se define como una plataforma de innovación. Eso ya es Meta. O sea, Meta la pones como una compañía que es híbrida. Y la realidad es que más y más, muchas de estas compañías grandes tienden a ser híbridas. Y ahí se está moviendo la literatura. Hay varios en la literatura, sobre todo de estrategia o de sistemas de información, donde digamos yo estoy habituada. No toda la academia toma esta distinción. Para mí esta distinción de las plataformas es muy útil porque te sirve pensar en estrategias. Cuando decís estrategia, modelo de negocio. Modelo de negocio. A ver, si pensamos otra vez, creo que la distinción es interesante porque incluso cuando ves casos de antitrust es muy diferente. Una plataforma, o sea, los casos de mergers, ¿cómo se dice? De fusiones. En países en desarrollo, en general involucran a todas las big techs, o sea, casos híbridos, donde casi no hay multas, casi no hay nos, porque es, no sé, viene Google y se lleva, no sé, el Fitbit. Es como muy común y las autoridades de competencia como que en general aprueban. En cambio en transacción es diferente, en e-commerce, como hay otras medidas, o por lo menos eso es lo que encontramos en la investigación. Pero volviendo a plataformas en general y pensemos en estas compañías y también en las cosas pequeñas, muchas de lo que ustedes hacen acá son plataformas digitales de transacción. Un elemento clave que distingue a estas empresas de otras o a estas organizaciones de otras es el famoso efecto red, ¿no? Cuando una plataforma digital se vuelve valiosa y cuando tiene una gran cantidad de usuarios, generalmente de los dos lados, ¿no? A mayor cantidad de usuarios aumenta el valor de esa red y por ende de la plataforma. Entonces, pensar en una plataforma de transacción también te ayuda a pensar cuáles son las estrategias que yo tengo que usar para resolver el tema de cómo hago que esto explote, ¿no? Bueno, explote, como que haya una generación de... Sí, explote en el buen sentido, como que estalle, que crezca exponencialmente. Claro. Entonces, ¿por qué todo el mundo va a Rappi o a Pedido Ya? Y porque están todos los restaurantes ahí. Si vos querés, bueno, eso no era así hace unos años. Los restaurantes tenían sus propios
repartidores. No, digamos, repartidores, eran ellos mismos, ¿no? Que tenían la motito en la puerta. No sé cuál fue la estrategia de Rappi o de Pedidos Ya acá, pero en general hay como varias, ¿no? Haces zigzag, agarras influencers, ¿cómo incentivas a uno de los dos lados? Haces los dos a la vez. Entonces, ¿Qué dice la literatura? Claro, es que hay varias, entonces no es que hay una sola forma de hacerlo. Entonces uno de los casos que a mí me sirve para enseñar un poco algunas de estas estrategias, tampoco es en los que me especializo más, pero es interesante para pensar en el ecosistema, es el caso de OpenTable, que no sé si acá hay algo que se use para reservar restaurantes. Sí. ¿Y cómo se llama? No sé. Claro, pero no la uso, pero digamos, sé que en otros contextos, esto es el caso de Estados Unidos, bueno, en Inglaterra suele ser así, o sea, si no reservás como el lugar, creo que también en nuestras culturas es más espontáneo, pero el caso de OpenTable, él empezó con muchas ciudades y algunos pocos restaurantes. Entonces se dio cuenta que, claro, iban los usuarios y en general estaba dispuesto a dárselo gratis a los usuarios y que los restaurantes pagaran, bueno, como una membresía porque alguien tiene que pagar por este servicio o tenés una inversión, pero en general pasa eso, vos tenés que buscar un lado que te ayude a monetizar, pero sobre todo que te ayude a aumentar esos efectos de red, que son directos cuando es como el teléfono en línea, cuanto más hay, más valor tenés, o indirectos es cuando tenés uno del otro lado, ¿no? Un lado de la plataforma tiene más valor cuando hay más gente del otro. Cuando vos vas al Mercado Libre, porque hay un montón de productos, no te vas a la competencia si no encontrás nada. Pero eso no se logra de un día para el otro, y por eso hay tantas historias también de no éxito, ¿no? Claro, me decías esto del zigzag, sí, quiero volver a eso, como sí, mucha gente está emprendiendo algo y dice, pero ¿dónde pongo la energía? Tengo un marketplace, estoy conectando donantes con ONG, bueno, ¿qué es más importante, no? ¿Por dónde arranco? Tal cual, y entonces creo que la estrategia del zigzag es una, y a veces es el cross subsidy, ¿no? Que el subsidio cruzado. Por ejemplo, ustedes tienen un grupo de distintas organizaciones, y entonces a veces sabes que un producto le va re bien y estás dispuesto a que el otro le vaya mal, digamos, a subsidiar cruzado con tal de levantar, por ejemplo, los usuarios de ese lado. Es el típico modelo de negocio ¿viste? Acá era muy común que damas gratis, ¿no? Las chicas entran gratis porque vos querías incentivar. Ese es el modelo de muchas de estas plataformas. Vos estás tratando. Es también como la bailanta, esto que estás diciendo, claro. Total. Y además no me sirve con mis alumnos allá porque no lo entienden, pero bueno, el boliche era las chicas gratis para que los pibes sean los que pagaban la entrada. Bueno, sigue funcionando así. Pero no, yo tampoco. Pero imagínate, esto no funcionaría nunca en un modelo de sociedad escandinava. Pero bueno, volviendo por ahí al caso de OpenTable, y además esto no es que haya una receta única. En la literatura se llama la estrategia para resolver el huevo y la gallina, porque ¿cómo ofreces un producto de valor si no tenés una masa crítica y cómo atraes a otro lado que venga si no tenés? Entonces, bueno, restaurantes, por ejemplo, que ofrecen también niños comen gratis, es otra de los incentivos que se lleva a las plataformas digitales. Entonces, el caso de OpenTable, si lo recuerdo bien, era esta estrategia de, bueno, tengo varias ciudades, pero no muchos restaurantes. Se dio cuenta que eso no iba a ningún lado. Además, otro problema que había era que la mayoría de los restaurantes tomaban sus reservas a mano, no tenían un sistema. Entonces, digamos, esto le pasa a todos los emprendedores. Uno se cree que tiene una idea brillante, y es el producto o es el servicio, y por ahí falta ver, bueno, cuál es el problema, ¿no? Entonces, estas cuestiones pasaban en paralelo. Estaban reservas en papel, entonces, bueno, también la tengo que vender el servicio de yo te informatizo. Además, esto es early 2000, ¿no? O sea, Spanglish, los años 2000. Y se dio cuenta que no tenía sentido tener pocos restaurantes en varias ciudades. Lo que había que hacer era concentrarse en un par de ciudades grandes
y tener a todos los restaurantes, o al menos a una gran masa. Y con eso los usuarios empezaron a reservar más restaurantes se quisieron meter, compraron el servicio. Bueno, el resto, Pentable se volvió una de las plataformas dominantes. Después salieron competidores y también es el problema de ser el first mover, ¿no? Porque como les decía, está bien, algunas de estas plataformas como Uber tienen un desarrollo de software importante con geolocation, pero muchas de las otras en realidad, incluso una red social, era bastante fácil de lanzar, o es muy fácil de lanzar hoy. Ese no es el problema de tecnología de un sitio de e-commerce. Hoy la levantás en un par de horas y con precios funcional y de manera muy asequible. Sí. El tema es cómo incentivas a los lados. Entonces, estas ideas, ¿no?, del pivot, de pivotar, de entender que no va por acá, tengo que cambiar la estrategia. Bueno, a muchos entrepreneurs o emprendedores se quedan también sin el financiamiento y ahí no muere la historia. Claro, mencionaste el efecto de red directo y sutilmente dijiste el indirecto. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el caso? El indirecto es el famoso, digamos, siempre muestro, ¿no? Es el caso del modelo de negocios del internet de hoy, que es cómo hace plata Google o Facebook. Ads. Exacto, la publicidad. Entonces ese es el efecto de red indirecto, ¿no? Cuantos más usuarios tenés, o el típico, ¿por qué vos pagabas más en una revista o en un diario como Clarín versus un diario de barrio? Porque tenía un montón de lectores. Entonces en realidad no era lo que el modelo de negocio de los medios no era lo que le pagaban por el diario o la revista en papel, sino por donde venían, digamos, los advertisers, ¿no?, la publicidad. Y ese es el modelo de negocios de muchas plataformas, porque también los usuarios capaz no están dispuestos a pagar un fee o una mensualidad por ser parte de una red social. Entonces ese es el efecto indirecto de red por excelencia. Me entraste en un tema sí. Que es ¿a dónde va ese modelo de negocio también? ¿No? Es como, no es lo mismo el internet de hoy que el de hace 15, 20 años, donde eso parecía como una obviedad y era el modelo de negocio de muchas startups. Sí, sí. Hoy está cambiando eso. Está cambiando, en parte creo que digamos este mantra que muy del Silicon Valley, ¿no? De bueno, movámonos rápido y rompamos todo, ¿no? Move fast and break things. Empezaron un par de escándalos, ¿no? Como Cambridge Analytica. Para los que no están al tanto, creo que hay un buen documental, el Gran Hack, que es interesante, o también está en la página del Guardian, que fue el que lo reveló hace unos años. ¿Qué pasó? Ahí fue cuando apareció la regulación. Bueno, muchos estamos familiarizados, ¿no?, con los temas de contenido y gran parte de la crítica, sobre todo académica, pero también de sociedad civil y de varios defensores de derechos, viene por eso. El modelo de negocios de estas grandes plataformas es tan perverso que lo único que hace es que nos extraigan más datos sin darte mucho cambio. O sea, te dan una plataforma gratis, pero lo que ellos hacen con eso, o sea, no se compara el valor, ¿no?, de billions and trillions de estas compañías por toda la extracción de datos. Entonces tenés gente como Shoshana Zuboff escribiendo, ¿no?, el Surveillance Capitalism o el capitalismo de vigilancia, que es estamos siendo manipulados por un montón de extracción de datos que tienen todo este incentivo a estas compañías de extraer más y más y más y más para darle a los advertisers o los publicadores o publicitadores que cada vez saben más sobre nuestras vidas sin un supuesto consentimiento. La realidad es que hoy no hay mucho que veas que ese modelo va a cambiar. ¿No cambia, decís? Hay como movidas, yo creo, más éticas o responsables, pero mucho tiempo se habló de, no sé, movimientos como Delete Facebook,
mismo lo veo con mis estudiantes. Varios se han bajado de redes sociales, pero no por ese modelo, sino por, digamos, las otras consecuencias de no, es un nivel de adicción que no puedo más, me doy cuenta que estoy todo el tiempo y fue mejor borrar. Y yo me siento mucho mejor cuando no tengo más Instagram y de hecho les sugiero a todos. Más desintoxicación digital, o de principios por ahí. También, y recontra sugiero que lo intenten y que cuesta mucho al principio, pero vale la pena. Pero ¿qué pasa? La gente hablaba, bueno, ¿pagarías $40? Que es un poco lo que, digamos, si uno hace un cálculo muy de, bueno, ¿cuánto vale Facebook? Dividido los usuarios, más o menos es. ¿Pagarías $40 al año por Facebook? Y todo el mundo dice, no, ni a palos. No sé si se acuerdan, o creo que hubo un efecto diferenciado, pero hace unos cuantos años WhatsApp dijo, de ahora en más le voy a comprar $1 o $1, o sea, tenían ¿cuántos millones de usuarios? O sea, hacer la matemática, era un golazo. Se fueron para atrás, pero porque todo el mundo... Porque enseguida nos migramos todos a Telegram, no me acuerdo. Sí, pero siempre tenés alternativas, entonces creo que ese modelo no está cambiando. Y también creo que una cosa que pasó mucho, que para mí era muy frustrante, eran las discusiones de privacidad, que sin duda son importantes y están en la agenda hace mucho tiempo. Yo quizás trabajando más con datos abiertos y transparencia, siempre tuve como esa frustración de que las discusiones de privacidad se llevaban puestas, digamos, para mí las verdaderas preocupaciones, que era la concentración de poder. Porque hoy si ves, o sea, por más que yo no esté en Facebook o en Instagram, seguramente estoy en WhatsApp y en realidad no necesitan que estés ahí. Ya la inteligencia que pueden hacer con quien un muestreo mucho más pequeño es infernal. Y bueno, entonces ahí estamos, hay cada vez más activismo. Esto no es lo mismo que hace 10 o 15 años donde se permitía cualquier cosa, incluso por eso tenemos el caso de Cambridge Analytica y de un montón de otros que no sabemos. Porque digamos, eso fue porque salió un, ¿cómo se dice el whistleblower? Alguien que es un chivo expiatorio, ¿no? Que lo proteges o, bueno, testigo protegido, ¿será? No, eso es No, es como un soplón, pero bueno. En términos más tumberos sería un soplón. Claro, de hecho les recomiendo un montón, digo, si no quieren ver el Great Hack, está el TED Talk de Carol Cadwalder, que fue la periodista de Gales, que descubrió todo este caso del Guardian del Reino Unido, que dura muy poquito, unos 13 minutos, donde ella cuenta cómo descubrió todo esto. Y en realidad era por Brexit, que iba, digamos, a su vida, y todo el mundo le decía, no, es que la inmigración, y acá no hay inmigrantes, está el pueblo estaba financiado por grants de la Unión Europea, entonces no entendía lo que pasaba hasta que empezó, la gente le empezó a contar que estaban todos estos anuncios en Facebook que decían que entonces los turcos van a ser parte de la Unión Europea, van a venir, y bueno, así empezó, y después el resto de su historia, ¿no? Pero... son un montón de temas que están trayendo acá. Me quedo con esto también que decías de la concentración de poder, ¿no? Me parece que es algo clave en casi todo lo que estamos charlando. También hablamos de plataformas y de las startups que complementan el trabajo de las plataformas, que son parte de un ecosistema. Estuvimos hablando mucho de ecosistemas estos días. Civic House, sin ir más lejos, es un ecosistema del bien. Pero que tiene muchos elementos de lo que estamos hablando también, muchas de las plataformas que nosotros usamos también, a otra escala, ¿no? Por supuesto, incomparable casi. Pero quiero preguntarte esto, la concentración del poder versus, o cómo justamente se complementa con los complementadores de estas plataformas, ¿no? Porque parecería que es, genera un montón de ecosistemas que haya una así tan grande. Sin embargo, hay una concentración, o sea, Amazon, Google son una locura. Pero uno lo ve, digamos, con Google versus Apple, ¿no? No es ahora una compañía como Coca-Cola versus Pepsi compitiendo, es todo un ecosistema compitiendo contra el otro. Es cierto que muchas apps existen en los dos, pero bueno, eso es hoy, y porque también es
más fácil y en general existen esos desarrollos, pero cuando Apple te pone disponible el Siri Kit para, el típico ejemplo, ¿no? Abren el Voice Recognition de Siri, Developer lo toma y eso, digamos, se puede usar luego en su plataforma, no en otras. Y por supuesto que eso ha llevado a la concentración, y uno de los grandes peligros, también por eso entraba la regulación, es lo que es famoso que se llama el ganador, la ganadora se lleva todo, porque una vez que vos tenés todos los efectos red, aniquilaste el resto, ya está, te llevas todo, y eso, digamos, tiene detrimentos sociales y bueno, muchas de las discusiones acá, ¿no? Un poco hablábamos, tiene beneficios, también genera empleo, creo que son cuestiones que no hay que dejar de mirar o de tener en vista, y también las innovaciones locales que suceden. No es lo mismo, digamos, uno acá tiene plataformas globales, pero después aterrizás los problemas. El típico ejemplo es lo que veíamos el otro día con todo el ecosistema Worker Tech. No existe algo así en otro lado. Lo que hace, no sé, alguien como Solvers, que es una plataforma de empleadas domésticas que se formalizan, que se incluyen al trabajo, que brindan capacitación financiera, también responde a una realidad muy local de mujeres migrantes, de trabajo informal, de desprotección, que en otras latitudes, digamos, en Europa la gente no tiene servicio doméstico porque no funcionaría nunca. No. De hecho hay un par de plataformas, pero son muy transaccionales y son muy para, bueno, contratás a alguien por 2 horas y por lo menos tenés como cierta seguridad de que no sé, te va a robar, qué sé yo, cosas así, pero digamos en nuestros países hay otras necesidades, o bueno, lo de los seguros o tributos simples, o sea, son cuestiones que tienen una lógica de plataforma, pero que funcionan también por problemas locales que son, digamos, el kit no solo de pensar los lados de la plataforma, sino de pensar en cuál es el problema que vengo a resolver. Claro, y en términos de modelo de negocio, ¿te da la escala para...? Porque me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Como los problemas locales hechos y resueltos por plataformas locales. Parecería como que estos modelos de negocio funcionan con unas escalas desorbitantes. ¿Es así? Más o menos, no creo que lo que vimos con Worker Tech, o sea, son compañías muy pequeñas, muchas, ¿no? Que, sí, son startups. Son startups y además, digamos, tienen 2 años, 4 años. También el trabajo de plataformas no tiene tanto tiempo, o sea, incluso esta independencia, incluso esta cuestión de poder generar ingresos en lugares donde tampoco te queda mucha alternativa, ¿no? En situaciones de crisis y que te den, no sé, elementos. Ayer se hablaba mucho de esto, ¿no? De Rappi, de pedidos ya, o incluso de Uber, bueno, yo puedo llevar a mis hijos al colegio, repartir, o un día elegir no trabajar porque es el cumpleaños de mi hija. Y creo que, si bien, digamos, hay toda una literatura que habla de la precarización laboral, también empodera o da independencia a trabajadores que de otra manera estarían, típico, ¿no? Del lavacopas, que igual cobras mucho menos y tenés por ahí 2 horas y media de transporte para llegar a un lugar y regresarte. Entonces, creo que en América Latina hay mucha escala. Y también están, ¿no?, los famosos trabajos de la base de la pirámide. Eso también es una apuesta. Y en la base de la pirámide de nuestros países hay un montón y son, digamos, opciones que quizás un montón de empresas nunca se enfocarían ahí. ¿Se debate todavía si la base de la pirámide es una audiencia de la cual se puede monetizar una startup, o ya es una discusión que quedó zanjada? No, yo creo que muchas de las startups que están en el ecosistema Worker Tech son un buen ejemplo de eso. O sea, cualquiera que le está dando, no sé, el ejemplo de Me Cubro. Eso trabaja con la base de la pirámide, con micropagos o mismo tributos simples, son como microimpuestos, ¿no? Y me parece que hay un montón de eso. Incluso cuando mirás la sociodemografía de muchas repartidoras y repartidores, estás hablando de base de la pirámide. O una cosa como Solvers. Bueno, ayer contaban de Solvers que podían dar préstamos con el historial que tenían las trabajadoras domésticas por el trabajo que venían haciendo en la plataforma, a tasas que
nosotros dos podríamos acceder a nuestros bancos, pero normalmente una empleada doméstica no. Totalmente fuera de... Tiene que ir 5X en un local, en una esquina. Exactamente, entonces creo que también tiene un montón de beneficios y de impacto social mucho más allá del hacer, ¿no?, la startup, y eso tiene un valor inmenso. Yo estoy feliz, digo, de poder estudiarlo y documentarlo, ¿no? Pero además muchas de estas soluciones no existen en ningún otro lugar. El caso de Nipi, que bueno, también es un modelo particular. Yo nunca vi algo así, por ejemplo, en Europa, que te den seguro o que te den, no sé, un paquete de telefonía. Está bien, el modelo de Uber, por ejemplo, en otros países también te daba la flota, en el sentido de que podés acceder a un auto descontado. O sea, son cosas que en nuestras latitudes, no es casualidad que en Londres veas a todos los autos iguales, el auto eléctrico. Pero bueno, eso también tenía que ver con cómo la compañía se sentaba en un montón de inversión y podía hacer esas cosas, esos lujos. Sí, sí. Dejo las plataformas un segundo. ¿Cómo te sentiste el año pasado, hace un año y medio, cuando interactuaste por primera vez con ChatGPT? Sí, en realidad cuando apenas empezó, hablábamos de eso y no lo usaba. O sea, ¿qué me contesta? Además, yo ya conocía ChatGPT hace rato que está ahí. Por ejemplo, les ponía una editorial que escribió el ChatGPT 3.5 en el Guardian, que era, esto lo escribió una computadora, ¿estás asustado, humano? Entonces también lo ponía, ¿no?, en discusiones en algunas de mis clases. Me pareció genial, y además hay una curva de aprendizaje muy importante. De qué le preguntabas, cómo se lo preguntabas, el nivel de alucinaciones. Por ejemplo, a mí me encantaba hacerle preguntas de literatura o de cuestiones académicas, y contestaba cualquier cosa. Incluso se imagina, o sea, se inventa, es AI, o sea, es inteligencia artificial generativa. No te va a decir no sé, se lo inventa. Genera. Entonces había como muchos de esos temas, y sí, después también empecé a jugar con los otros, porque también tenés Llama, tenés Mistral, exacto, Gemini o Gemini de Google, y hoy son herramientas que uso sobre todo para, le preguntás, ¿esto es gramaticalmente correcto? Porque, digamos, por supuesto, en la gran mayoría yo escribo en inglés, que no es mi lenguaje nativo, e incluso es muy diferente cuando escribís algo para policy brief o para una cierta audiencia que un lenguaje más académico de paper. Entonces lo uso como un corrector, como, bueno, Grammarly, pero gratis, claro. Y tengo mucho cuidado. En general nunca uso chats que no sean temporarios o que ¿no? Menos, digamos, si hay información, nombres y eso nunca los pongo ahí, pero sirve para brainstorming. Por ejemplo, agarré un tema nuevo que era la influencia de la investigación en las políticas públicas, un proyecto que cerramos para la IDRC hace muy poco, con resultados bárbaros. Está disponible, así que pronto lo circularemos. Y era muy interesante preguntarle, bueno, ¿cuáles son las tendencias en evaluación de tal y tal? O ¿cómo se mide? Incluso ponía mi pregunta de investigación ahí, y entonces salían cosas que, mira, para brainstorming está genial. Y me parece que son herramientas que están buenísimas. Como antes de hablar de la regulación o los cuidados que hay que tener, como también yo creo que a muchas personas nos pasa es que nos emocionamos con algunas herramientas. El día que descubrís uno, le compuse un tema a cada uno de mis familiares y la gente lloraba. Yo no puedo creer esto que exista, y me sorprendo con cada cosa nueva que hay. Y como me gusta vos que te dedicás a investigar estos temas, tu rigurosidad metodológica, y como investigadora también te pasa un poco eso, ¿no? Sin duda. La mayoría de usuarios. Sí, y también porque son herramientas para mi productividad. O sea, digamos, yo soy una académica en una escuela de negocios en el Reino Unido, latina, mujer, y entonces, ¿sabes qué? Ahora voy a poder escribir como los ingleses. Sí, también, bueno, hay un montón de controversias. Vamos a las controversias. Sí. Como para ir concluyendo este episodio,
¿Cuáles son los desafíos, los miedos, Sí, las cosas que tenemos que estar más atentas? me parece que los desafíos están, bueno, ¿no? Un montón de empresas que de repente empezaron a prohibir, che, no suban toda esta información confidencial, ¿a dónde se va? Nadie sabe de dónde saca OpenAI las bases de datos que alimentan. Eso sin duda. Después el tema de las alucinaciones, digamos, eso fueron iteraciones de la propia plataforma que de repente te saca, viste, un cartel que te dice esto, bueno, nosotros te generamos algo, pero vos tomalo con mucha precaución. Por ejemplo, yo tenía una tabla que era, no quiero estar leyendo, tenía que ver qué países, una de las investigaciones que estaba haciendo, y para no ponerme a hacer Power BI porque tenía poco tiempo, le dije, bueno, a ver, de esta tabla decime cuántos países hay en América Latina, cuántos, y me decías todos los números mal. Y digo, ¿en serio? Te equivocaste, contalos de nuevo. Y seguía diciéndolos mal. ¿Sabes? No puedo contar. Claro, o sea, no podía agruparme los países. Y bueno, esa es una. El tema de los datos personales y las cosas que canchear no sabemos. El sesgo que hay sobre, digamos, funciona muy bien en inglés, no tanto en otros idiomas. Y hablar de un montón de idiomas que ni siquiera están representados. Hay varios estudios de la parte cultural, de los valores que trae esto, ¿no? Porque también son modelos, no nos olvidamos que el gran tema de la inteligencia artificial es que se entrena en cosas. O sea, la gente muchas veces piensa, incluso en nuestro campo, ¿no? De que si fuera una cajita mágica que se lo sabe todo. No. A ver, los sistemas de inteligencia artificial, algunos son estructurados, ¿no? O sea, digamos, hay un montón de distintos tipos de machine learning, pero al final se entrenan en datos. Entonces, si vos tenés unos tipos de datos sesgados, obviamente los famosos Large Language Models, que es de lo que salen los GPTs, o modelos grandes de lenguaje, bueno, no sé cómo se dice en español, siempre están entrenados en un conjunto de datos. Entonces, los sesgos ahí, o sesgos emergentes, o que se entrenan en un lugar. A ver, el típico ejemplo es el reconocimiento facial. ¿Por qué funcionaba tan mal en mujeres, en minorías o en afrodescendientes? Sí, porque estaba entrenado, incluso las grandes compañías ni siquiera estando conscientes. ¿Sí? Estaban las fotos que mostraban que son ciertos fenotipos, generalmente blancos, mayoría de hombres. Ayer también escuchábamos, ¿no? Otro caso de los refrigeradores o de los objetos de las casas, no puede distinguir en lugares pobres. Claro, porque nunca vi una imagen de un lugar pobre. Exacto. O el ejemplo, a mí me gustó mucho el ejemplo de para seguridad para los automóviles, de las personas que estaban para anticiparse a alguien se quedaba dormida, que después lo probaron en otras latitudes y decía que te quedaba dormido cuando no. Claro. Y hay un montón de esos ejemplos. Entonces también el problema de los sesgos es importante, y sobre todo en estos modelos que al final son todos cerrados, con algunas excepciones como Mistral. Mistral es que además siempre les recomiendo que usen distintos. Me encanta como, claro, exacto, me gusta esta parte. Mistral es el que vos más le confías. No, bueno, le confiaba, pero de repente, claro, Microsoft le puso un montón de plata y es como, ¿qué pasó acá? No eran los valores del open source y en la impronta francesa. Entonces es como una gran desilusión, porque es un mercado que está creciendo como ninguno a nivel global. Y hay un montonazo de plata invertida y cada vez va a haber más. Entonces es como al final, Nani, ¿no? Se queda con todo. Pero bueno, prefiero, por supuesto, Open. Igual a mí no me hace ninguna diferencia, pero saber que se puede auditar, claro. No sé, tampoco sabés con qué base de datos se entrena. Claro. Pero bueno, eso es uno de los temas. Lo de las alucinaciones ya lo hablamos. Bueno, prácticas no éticas, ¿no? Los temas, cuando ves imágenes o los temas de Web3, muchos artistas esto no es imágenes ni nada, esto es choreo artístico. Y eso es otra realidad. En industrias creativas se está pasando un montón. Y hablar con todas estas piezas de arte que se vendían por cifras astronómicas, que en realidad ya es en pasado porque ya pasó ese hype, ¿no? Claro, ya pasó el hype, pero digo, la plata que se quedó ahí con cosas que eran, no sé,
comprar esto. Pero bueno. Había marketplace y impresionante, todavía. Entonces digo, claro, las cosas no van moviéndose. Hoy, claro, estamos, en general creo que lo que pasa hoy es que solemos poner al mismo nivel inteligencia artificial con inteligencia general generativa / LLMs, ¿no? Y los GPTs. Mucho más que eso, ¿no? Y digo, los riesgos también están en que, les pongo otro ejemplo, hace poco, me parece que es en una de estas muy buenas revistas, no sé si es Nature o el MIT Technology Review, donde los expertos en inteligencia artificial te muestran que no saben, después de estudiar, ¿no? de entrenar, de poner a funcionar, no saben por qué dan las respuestas que dan. Entonces, es una talk que vi hace poco, una charla en TED que decía esto: cuando vos le preguntás a la gente en general, tipo, ¿sabés qué es inteligencia artificial? ¿Entendés? No, realmente no la entiendo. Pero es muy peculiar que le preguntas a la gente de la industria y te dicen, no, la verdad que no la entiendo. De la industria, digo, los técnicos, sí, gente que estuvo detrás. Entonces, digo, son temas que hoy importan mucho, y a mí me importa mucho también cómo esto se mete en el discurso público con un desentendimiento, y también con esta cosa del discurso también de las corporaciones, de las grandes corporaciones, que te dicen, no, esto es lo nuevo, y bueno, antes no querías como abrazar a una tecnología como cripto, bueno, ya está, cripto por ahí no es el mejor ejemplo, pero digamos, vayamos a la revolución industrial, ¿no? Como Internet, digo, además, entendamos que el campo de inteligencia artificial tiene más de 60 años, no es que arrancó ahora, pero bueno, se democratizó de una forma que de hecho mucha gente en el field está muy crítica de haberlo abierto tan rápido, donde no estábamos preparados. El año pasado, en marzo, los, digamos, gurús de la inteligencia artificial y muchos más firmaron una carta para decir, paremos todos los desarrollos, al menos por... ¿Qué pasó con eso? Y nada pasó. No pasó nada. No pasó nada. Viste, el CEO de Alphabet, bueno, de la parte de IA de Alphabet salió a decir, no, yo no voy a parar, porque no va a parar. Entonces hoy estamos en una carrera para ver quién se apropia de este mercado, que hay un montón de plata más rápido, y está la parte de, y bueno, y en el medio nos tiramos encima de los derechos humanos, y bueno, sí, pero acá están los trillions. El otro día dijiste algo relacionado a eso, una frase espectacular, que era algo así como, en el afán de quedarse con el mercado, se prioriza la velocidad por sobre la seguridad. Sí, total. Entonces digo, tener un acta como la de la Unión Europea que está orientada, digamos, a los riesgos, no es casualidad. Por eso también estuvo el Blenheim Summit en Reino Unido, este año se hizo en Corea, creo que el próximo es en Francia, y ahí está China también, digamos, están todos los actores. El key es safety. Y por supuesto, todo el mundo se puede imaginar la próxima pandemia generada por inteligencia artificial. O sea, estas son cosas que, digamos, nos sorprenden. Pero a mí me preocupa los sistemas financieros que pronto van a ser totalmente ininteligibles, y que vos estás en una situación de poder y viene, bueno, pero esto nos asegura que no vamos a tener más déficit. ¿Qué va a hacer alguien, un primer ministro, una primera ministra, un presidente? También se juegan otros temas de geopolítica, donde vos sos, digamos, ya hay mucho de eso de que no entendemos cómo se toman decisiones, hablar de los créditos y los algoritmos que están por abajo, ¿no? Cosa de riesgo que alguien programó, pero que después, nada, bueno, esto, le meto estas variables, no hay como mucho cuestionamiento. Y si vos pedís feedback de, ¿por qué no me salió? Te van a decir, no, es que el algoritmo toma acá auditarlo. Claro. Carla, cerramos con... Me encanta esto porque ya lo llevaste a nivel primer ministro, tomando decisiones. ¿Qué decisiones podemos tomar desde la sociedad civil? Digamos, ¿cuál sería un rol adecuado en este contexto de inteligencia artificial, de otras tecnologías, o mismo de regulaciones de plataformas, como usuarias que somos, y también como creadores en algunos casos? ¿Qué cosas deberíamos sí o sí considerar? Para mí hay un tema de primero no sentirse intimidado o intimidada, de que esto es IA y entonces vos no entendés,
no sentirse intimidada y meterse a la conversación y también a pensar, digamos, cuáles son soluciones colectivas que nos lleven a un mejor lugar. Sí, human rights, o sea, derechos humanos, pero también trabajo, también equidad, o sea, no sentirse intimidado, ¿no? Porque además, digo, esto pasa mucho en el mundo tech, es como, pero vos, que sos cientista social. Claro. Entonces, digamos, yo por ejemplo estoy en una posición súper privilegiada. En la universidad tenemos un instituto que es muy bueno, reconocido de inteligencia artificial, donde mis colegas científicos y científicas, técnicos, o sea, valoran muchísimo la visión de ética, de ciencias sociales, de inclusión social, y que está bárbaro trabajar de manera realmente multidisciplinaria, lo mismo que hacemos en el Centro de Economía Digital de la universidad. Pero bueno, esos diálogos muy importantes y no sentirse intimidado porque sos, ¿no?, de la sociedad civil. Y la otra cosa es, y hagamos un esfuerzo por capacitarnos y por también tratar de entender mejor de lo que estamos hablando, y que los modelos de negocio importan, que por supuesto la inclusión, la equidad importa, pero entender qué es una inteligencia artificial generativa versus, no sé, otros tipos de inteligencia artificial en nuestros contextos, ¿no? ¿Cuáles son soluciones acordes a nuestros problemas y no el hype, ¿no? Me parece que ahí son roles muy importantes en un momento donde hay un montón de países o sacando regulaciones o en proceso de. La sociedad civil tiene un rol, los académicos por supuesto también, y ojalá en conjunto, hay un rol súper importante en hacer lobby, en pedir, en incluso meter letra a cómo queremos que sean esas regulaciones. También, too much regulation, sí. Estamos a tiempo. Sin duda. Y también hay que pensar que mucha regulación también puede ser un killer, o sea, algo que mate la innovación. Y la innovación también tiene cosas muy positivas. Yo no quiero que esto se quede en una conversación de... Entonces, lo innovemos. La innovación es muy importante y es, digamos, incluso porque ustedes existen, ¿no? Digamos, hay que resolver problemas cada vez, quizás a veces con menos recursos y de manera más veloz. Entonces, me parece que hay que reforzar un poquito de qué estamos hablando acá y dónde podemos hacer cosas y dónde la verdad es que es hype. Me encanta. Ahora sí cerramos con la última, es sobre el hype, ya que lo trajiste. ¿Vos pensás que esta tecnología es radicalmente diferente a otros grandes momentos de la historia en donde emergió algo tan novedoso como esto? Algo, digamos, en los estudios sociales de la tecnología y yo sí compro esta tesis de que la inteligencia artificial es diferente porque tiene agencia y tiene capacidad de generar y de recrearse sola y de aprender y de nuevo con distintos colegas que hablo más técnicos me dicen no, porque bueno, pero la inteligencia artificial no es solamente y muchos te dicen no, pero estamos lejísimos de que trabajen, ¿no?, en contexto con otras personas, pero creo que es un turning point. Te contaba antes de hablar de esta charla que un libro que a mí me marcó mucho fue el de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, escrito hace más de, no sé, supongo 80, no, mucho antes, creo que es de los 30 o 40, tengo que refrescar memoria, pero creo que hay dos mundos bastante distintos donde se puede ir esto y va a una velocidad muy rápido. Creo que incluso, digamos, tuve mis momentos así como de entonces es el momento de irme a una finca en Mendoza. Sí, llegó. Como que ni siquiera no voy a pensar, viste, en por ahí como, qué sé yo, nuestros padres a nuestra edad decir cuando me retire, hoy pensar en 15 años es un horizonte que creo que ni siquiera tenemos al alcance. Entonces, para mí ese es una preocupación y creo que es muy distinto a cosas que pasaron antes. Con la policrisis que vivimos, con la concentración de poder, con el egoísmo humano individualista de ciertas sociedades, porque eso varía muchísimo. Pero bueno, los que ves en el poder hoy no son los mejores ejemplos de, digamos, para dónde se va a ir la humanidad. Entonces,
creo que hay algo muy distintivo de esta tecnología que es un poco preocupante. Gracias, Carla, por venir a un nuevo Civic Spotlight. Gracias, gente, por seguirnos y la seguimos.